Ahí va, ahora sí. Muchas gracias. Entonces les contaba que el volumen Darcy lleva ese nombre por quien lo descubre, ¿no? Que es un francés, en el pueblito de él que es Dijon, y él lo que descubre es que a mayor pendiente y altura, ¿sí? Esa filtración es más rápida. Eso se lo hago muy a resumidas cuentas, ¿sí? Entonces, lo que va a suceder es que en zonas más bajas, ¿sí? Esa filtración es más lenta, por lo tanto, la capacidad de llegar el agua a los acuíferos va a ser más lenta, ¿sí? O sea que su capacidad de recarga, que ahora vamos a ver la palabra que es la velocidad gravitacional que tiene el agua, ¿sí? Va a tardar más tiempo. En cambio, en los lugares más altos, ¿sí? Al tener mayor pendiente, una pendiente lo que se llama más pronunciada, esa llegada, ¿no? Esa filtración, ¿sí? Por cuestión gravitacional, va a llegar de manera más rápida. O sea que el agua se va a filtrar, ¿sí? En una gradiente mayor. Entonces, eso es lo que él básicamente descubre, ¿sí? Y lo que ustedes van a ver en ese videíto es eso, pero aplicado en una maqueta. Así que les spoileé un poco lo que es el video que van a estar viendo, ¿sí? Pero se los hago así resumido para que no se nos haga muy extenso. Ahí apareció el video. Bien, ¿cómo se va a medir esa calidad del agua? Tiene que ver con... Ahí está, Rodrigo. La medición de la calidad del agua, ¿sí? Tiene que ver con su composición química, ¿sí? Va a depender, ¿sí? El tipo de minerales que tiene para medir su alcalinidad, su dureza o su salinidad, ¿sí? Dependiendo los compuestos que tenga y cómo estos, ¿sí? Se van a comportar, va a ser el tipo de agua que vamos a poder extraer, ¿sí? Entonces esto va a depender directamente de la zona en la que estemos trabajando. Si tenemos una zona con una alta salinidad, entonces probablemente esa agua no sea apta o para el consumo, o para la producción agrícola, ¿sí? Va a tener el estudio químico del agua en sí para ver sus componentes y para qué tipo de uso le puedo dar. Entonces, estas características hidroquímicas del agua van a ser puntuales, ¿sí? Por ejemplo, en San Juan, el agua que está cerro arriba, ¿sí? Es un agua que es de origen volcánico y que tiene alto contenido en boro, ¿sí? El boro básicamente es tóxico, entonces toda esa agua que se extrae de ese lugar no es apta ni para el consumo ni para el uso agrícola. Entonces, los estudios químicos son elementales para la explotación, ¿sí? Bueno, y acá lo que tienen, por ejemplo, es la composición, ¿no? De algunos minerales. Vieron que nosotros vimos que hay algunas composiciones rocosas que son más fácilmente erosivas, ¿no? Y que podíamos tener ambientes como los cársticos, ¿no? Que ustedes estuvieron mostrando, porque son más erosivas y son más fáciles, ¿no? De moldear con el agua o con el viento, ¿sí? Pero a su vez suelen tener alto contenido, ¿sí? Este tipo de rocas tipo yeso, altos contenidos de lo que es el sulfato y el calcio. Entonces, probablemente lo que vamos a tener debajo de esas rocas es aguas sulfatadas cálcicas, ¿sí? Y eso nos va a derivar dependiendo, ¿no? La cantidad, ¿sí? De este mineral que tenga, si es consumible o no. El boro, por ejemplo, en muy pocas cantidades es tóxico, o sea que de ninguna manera la puedo utilizar el agua. Pero hay otras aguas que sí pueden ser utilizadas, igualmente o que tengan mayor o menor cantidad de distintos minerales. Y en el caso, por ejemplo, si se encuentran altos niveles salinos, ¿sí? En superficie, probablemente esa agua que se filtra, ¿no? Por precipitación o por filtración que viene de un río y demás, probablemente me voy a encontrar con aguas subterráneas que sean cloruradas sódicas, ¿sí? Entonces, ya está, ya tengo, al tener el análisis del agua que está en superficie, ya voy a tener un diagnóstico del agua que voy a tener subterránea. Por eso es importante hacer el estudio de suelos también. Y, por ejemplo, ¿no? Si son formaciones calizas, ¿sí? Que tienen, por ejemplo, carbonatos y calcio, voy a tener aguas bicarbonatadas y cálcicas. Entonces, yo sé que, recuerden, ¿sí? Estas zonas no saturadas influencian directamente sobre las zonas saturadas subterráneas. Entonces, sé que lo que tengo en superficie
voy a después contenerlo en el agua, ¿sí? Porque es un arrastre, una filtración que tengo y que influye directamente. Bien, en cuanto a la contaminación, que puede ser de distinta índole, ¿sí? Abajo lo que tienen son ejemplos en las ciudades sobre todo, que puede provenir de muchas fuentes, ¿sí? Y también en el campo, ¿no? Una vez se hace la idea de que el campo tal vez es lo que está menos expuesto a la contaminación, pero de hecho ustedes hicieron muy lindos trabajos, ¿no? Con respecto a los productos químicos que se utilizan para mejorar la agricultura, que después se filtra, y como decíamos, así como los minerales son productos que después vamos a ver en los estudios químicos del agua, lo mismo pasa con estos productos químicos, ¿no? Que van a filtrar hacia las aguas subterráneas. Entonces acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? Los depósitos de basura, los rellenos sanitarios, ¿sí? La infiltración de los ríos que reciben aguas contaminadas de las industrias, ¿no? Los drenajes de distintas instalaciones, las fugas en algunos tanques de almacenamiento, ¿no? Bueno, ahí tienen el ejemplo, ¿no? De los residuos domiciliarios. ¿Se acuerdan que hablamos de los pozos ciegos también? Lo peligroso que son, sobre todo en zonas que están cerca de los acuíferos libres. Y arriba lo que tienen es la relación, ¿no? Que mantienen estos distintos contaminantes, ¿sí? Con respecto a los acuíferos, ¿no? Que pueden llegar básicamente hasta, pueden atravesar el acuitardo, ¿sí? Y llegar a un acuífero semiconfinado. Y que eso vuelve a ser un ciclo, y que esa agua básicamente es irrecuperable. Porque como veíamos también en el video, de lo que sucede en el acuífero Guaraní en la zona de Paraguay, la gente después consume esa agua, ¿no? Y está comprobado que el glifosato vuelve a lo que es el río, porque en época de lluvia y en pendientes, el agua vuelve a los cuerpos de agua, ¿sí? Bueno, acá tenemos una lista, ¿sí? De distintas formas de contaminación que pueden existir, ¿sí? La natural, como la salinización, la artificial directa, la urbana, la rural, ¿sí? Que un poco se mostraba en ese gráfico, la industrial, la agropecuaria, ¿sí? Bueno, como para ir redondeando un poco y dándole algún cierre a esto que venimos hablando, a tener en cuenta, ¿no? Que los acuíferos, como decíamos, no respetan un límite político, ¿sí? Entonces van más allá de lo que nosotros podemos como país a veces gestionar, ¿sí? Entonces acá es el claro ejemplo, ¿sí? De los acuíferos muy importantes que tenemos en la región y que compartimos con otros países. Y que es importante tener tratados, ¿no? Y que hay muchas cuestiones que se han conversado en foros internacionales y demás acerca de el cuidado de este gran reservorio de agua, ¿sí? Y aquí está el acuífero Guaraní, en el azul más oscuro serían las áreas donde se almacena, ¿sí? El agua, y las zonas más claras son donde se recarga. Fíjense que es muy amplio el territorio que yo tengo que cuidar, ¿no? Porque decíamos que en la zona de recarga es la que está, ¿sí? Más cerca de la superficie y es donde yo puedo correr el riesgo de filtrar agua contaminada. Y una cuestión como novedosa, a tener en cuenta también, que a mí me impactó mucho, conocí un lugar donde hacían, era una plantación de nueces pecan, donde nos contaban que muchas de las nueces pecan que ellos producían se exportaban, ¿no? Porque nosotros no somos muy consumidores de la nuez pecan, pero que mucho lo que, en Entre Ríos, pero que mucho de lo que se producía se exportaba, ¿no? Y resulta ser que nos contaban que cada árbol, ¿no? Esto eran hectáreas y hectáreas de árboles, consumía alrededor de 400 litros de agua por día. Cada árbol, ¿sí? Entonces, la pregunta que queda hacerse, ¿no? Con el tema del recurso del agua, si nosotros tenemos en cuenta ese costo que estamos exportando el agua, ¿no? Entonces, hay un punto de vista que se discute hoy día, que es el agua virtual, que es el agua que nosotros no vemos, pero que se lo llevan los productos que exportamos, y que a veces compramos con los productos que importamos, ¿sí? Entonces se generó este mapa que muestra, ¿no? Los países exportadores, ¿sí? De agua virtual en litros, o sea, los que están en color violeta hacia un azul celeste claro, serían los violetas los que más exportan cantidad de agua en sus productos, que somos los países
todavía agroexportadores, ¿no? Que producimos materia prima, pero cuando se va una materia prima se lleva consigo agua, ¿sí? Entonces empezamos a decir, bueno, entonces hay un costo mayor en nuestros productos, ¿sí? Y a su vez también lo que muestra, que va de un color rojo a un color amarillo, ¿sí? Rosa, amarillo, sería los países que importan el agua, que compran productos que contienen, ¿no? Acá lo puse en blanco, caros en agua, ¿sí? Que para su producción se necesitan miles y miles de litros de agua, ¿sí? Para no decir millones. Entonces, ese costo se va, ¿sí? Realmente está reflejado en el precio de lo que exportamos. Entonces, lo que se pide a través de esta nueva conceptualización del agua virtual es tener en cuenta, ¿sí? Cuánto de ese porcentaje que se va en lo que es la alimentación del ganado, en lo que es el riego artificial, ¿sí? Se exportan en los distintos países. Así que habla del estrés hídrico, ¿no? Que también es un concepto que habla de si la demanda de agua en un país, ¿sí? Logra abastecer a toda la población. Si no logra abastecer toda la población y yo estoy exportando agua, algo estamos haciendo mal. Entonces esto es una conceptualización, dice novedosa, pero hace unos años que se está tratando, ¿no? De cuánto de nuestra agua se va en las distintas actividades económicas. Y hemos llegado al final. Así que bueno, quedo en que ustedes vean estos videitos que les fui colgando. Ahora se los voy a poner, les voy a habilitar el aula virtual para dejarles ahí los links y no tengan que entrar al PowerPoint para verlos. Pero la idea era un poco rápidamente, porque hidrogeología en realidad es para verlo en muchas clases. Pero nosotros lo tenemos ahí atrapadito en una sola clase. Entonces es como que viene todo así turbulento, pero bueno, la idea es en general poder pensar, ¿sí? Cómo este sistema, después lo vamos a poder pensar en las problemáticas, porque básicamente el sistema de cuenca abarca un sistema de región, un recorte territorial para estudiarlo y ver las problemáticas, ¿no? Que simultáneamente ocurren. Entonces, esto que no me acuerdo quién de las chicas, si era Miriam o Romina, que me preguntaban, profe, vamos a ver el trabajo final con las cuencas. Es bárbaro el trabajo final con cuencas. Lo vamos a ver en alguna actividad ahora que vamos a proponer con Víctor. Pero bueno, tenemos que tener, ¿no? Esta noción de cuánto de estos sistemas perfectos, ¿sí? Hoy son explotados de manera efectiva, porque no estamos diciendo que no hay que extraer agua, no estamos diciendo que no hay que usar, no hay que, digo, lo que se está pidiendo es técnicas adecuadas, un buen manejo, ¿sí? Y sobre todo la concientización de la población, que en nuestro caso estamos sobre los sistemas, ¿no? Permeabilizando con las ciudades. ¿Sí? Los humedales es un temazo también que atraviesa todo lo que es el sistema hidrológico, y que está en un estado, ¿sí? De emergencia total. Así que bueno, la idea era eso. No quiero decir resumir, pero la idea era resumir. Así que bueno, espero que les haya interesado el tema. Hay mucho, pero muchísimo para hablar de esto, pero bueno, lo teníamos que hacer entrar en una clase. Así que bueno, espero que haya sido ameno. Sí, profe. Muy linda clase, Muy buena profe. clase, profe. Sí, muy buena, profe. Gracias. Sí, profe, muy buena. Bueno, voy a tratar de ver si me grabó todo e ir subiendo de a poquito, porque creo que son como 4 clases que se fueron cortando, para que después les quede a mano para el repaso si necesitan material. Así que bueno, ya creo que por hoy estamos. Cualquier consulta siempre vía WhatsApp, me mandan privado, yo lo contesto cuando tengo un tiempito. Así que espero que se pongan a punto con el trabajito final, que yo estoy más emocionada que ustedes para escuchar sus trabajos. Así que bueno, ya nos queda el viernes y ya está, ya estamos con la semana. Sí. Profe, ¿los parciales cuándo los vamos a recibir? Parciales el sábado, así como la otra vez, el sábado al mediodía van a estar recibiendo los resultados. Ya los estuve chusmeando igual, pero bueno, quiero darle alguna miradita con Víctor y necesitamos ahí un espacio, coincidir en un espacio. Así que el sábado van a estar recibiendo los resultados. Bueno, gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches a todos. Cuídense. Chao, chao. Chau, chau. Buenas noches, besos. Adiós. Saludos. Chao, nos vemos, descansen.